Los israelitas, encadenados en la esclavitud, sentían el peso de la desesperación mientras trabajaban bajo el sol implacable de Egipto. Sus gritos alcanzaban los cielos, una súplica colectiva por su liberación del duro régimen del faraón. Y en medio de ese profundo sufrimiento, Dios, al escuchar sus llamadas, preparó a un líder. En Éxodo 3:7 se relata, el Señor dijo: «He visto la miseria de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor por causa de sus opresores, y estoy consciente de su sufrimiento». Así comenzó una intervención divina que cambiaría para siempre el curso de la historia. Dios eligió a Moisés, un hombre criado en la corte del faraón, pero destinado a convertirse en la figura del levantamiento contra la tiranía. Cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente, Moisés dudó de sí mismo, pero Dios le llenó de propósito. En Éxodo 3:10 de la madrugada, Dios le dijo: «Ve, porque yo te envío a Faraón para sacar a mi pueblo, los israelitas, de Egipto». Hesitantemente, pero con determinación, Moisés aceptó y se convirtió en el instrumento de la promesa de Dios, dando un paso que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Cuando Dios se dispuso a mostrar su poder a los egipcios, envió plagas sobre la tierra, cada una más severa que la anterior, para revelar la futilidad de los dioses egipcios. Pero la plaga más dura, la muerte del primogénito, fue el momento decisivo para la liberación. Los israelitas recibieron la instrucción de marcar sus puertas con la sangre del cordero, como un acto de fe y obediencia que los protegería. Este acto de supervivencia no solo mostró su confianza en Dios, sino que también anticipó la llegada de un sacrificio supremo, una historia profunda tejida en el plan de la salvación. Cuando empezó a amanecer en la noche de su liberación, los israelitas se prepararon para partir rápidamente, aferrados al pan sin levadura y a sus posesiones más preciadas. Éxodo 12:31 del mediodía -32 describe una despedida llena de tensión, mientras el temor a la ira del faraón llenaba sus corazones. Pero, más allá del miedo, surgió la valentía. La certeza de las promesas de Dios resonaba en sus espíritus, impulsándolos a avanzar. Al salir de Egipto, se abrió una nueva era, donde la opresión se convirtió en una esperanza llena de expectativa por una tierra prometida. La travesía se desarrolló bajo una columna de nube durante el día y un fuego por la noche, una manifestación visible de la presencia inquebrantable de Dios que los guiaba. En Éxodo 1:21 de la tarde se dice: «Por el día el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en su camino, y por la noche en una columna de fuego para iluminarles». Esta guía divina era un recordatorio constante del pacto de Dios, asegurándoles a los israelitas, marcados por su fe, que no estaban solos, sino acompañados por el Todopoderoso. Al acercarse al Mar Rojo, un pánico se apoderó de los israelitas al darse cuenta de que estaban atrapados entre las aguas furiosas y los carros de fuego del faraón que avanzaban rápidamente. Los gritos se hicieron más fuertes, resonando en lo más profundo de sus miedos, y cuestionaban el liderazgo de Moisés en Éxodo 2:10 de la tarde -12. Pero en medio de esa desesperación, la voz de Dios atravesó el caos: «No teman. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les dará hoy mismo». Con esa declaración, una chispa de fe se encendió en sus corazones, mientras se preparaban para el milagro que estaba a punto de suceder. Con Moisés extendiendo sus manos, un viento poderoso sopló durante toda la noche, y para asombro de los israelitas, las aguas del Mar Rojo se apartaron, formando un camino de tierra seca. Éxodo 2:21 de la tarde -22 relata este momento milagroso. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y toda aquella noche el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este y convirtió las aguas en tierra seca. Al presenciar esa visión extraordinaria, los israelitas sintieron un impulso hacia adelante, una fe llena de asombro que los llevó a lo imposible, dejando atrás la sombra de la esclavitud. Detrás de ellos, el ejército del faraón los perseguía sin descanso, confiado en una falsa certeza de victoria. Pero cuando el último israelita puso pie en tierra firme, Dios ordenó a las aguas que regresaran con un estruendo caótico. Éxodo 2:27 de la tarde relata: «Entonces, Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer, el mar volvió a su lugar». En ese instante, las fuerzas de la opresión que habían dominado quedaron silenciadas para siempre en un acto divino de justicia, enviando olas de salvación sobre quienes habían esclavizado al pueblo elegido de Dios. Los israelitas emergieron de la otra orilla, siendo testigos de la devastación de sus opresores.
Esta verdad llenó sus corazones de una gratitud profunda y una alegría desbordante. En Éxodo 15, 1-2, Moisés rompió en canto y guió al pueblo en un himno triunfante de alabanza. Cantaré al Señor, porque se ha glorificado. En el mar arrojó a caballo y a jinete. Sus voces se unieron en celebración, resonando con afirmaciones de su fe en la fidelidad y la salvación de Dios. Tras salir del agua de la liberación, Israel enfrentó un desierto, pero ese territorio no era solo tierra física, sino también una prueba espiritual. Dios hizo un pacto con su pueblo y les entregó los 10 mandamientos como una guía para definir su identidad. Éxodo 20 nos muestra cómo el Señor, en su justicia, reveló sus mandamientos, estableciendo un marco divino para vivir en verdad, justicia y amor. Fue un llamado transformador, una invitación a cumplir con su parte del pacto, confiando en su fidelidad que nunca falla. Pero, como en todos los viajes, surgieron las pruebas. Cada desafío, desde el hambre en el desierto hasta su sed, pusieron a prueba su fe y obediencia. Sus dudas y lamentos a menudo opacaban los recuerdos de la ayuda divina. Y en medio de esa lucha, Dios respondía no con castigo, sino con gracia, les enviaba maná del cielo y hacía brotar agua de la roca para saciar su sed, recordándoles su amor persistente que alimenta su espíritu y cubre sus necesidades, tal como lo había demostrado en el Mar Rojo. A lo largo de su travesía, los israelitas se convirtieron en una comunidad marcada por la fe, la esperanza y una confianza inquebrantable. La canción de Moisés se convirtió en un pilar de su identidad, transmitiendo a las generaciones futuras las historias de su liberación y siempre conectando su pasado con su destino. Éxodo 15 termina reconociendo la presencia guía de Dios y el camino que aún les espera, una herencia espiritual que habla de perseverancia, redención y la promesa de una tierra que mana leche y miel. La historia del Éxodo sigue siendo un testimonio profundo del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo, transmitiendo lecciones de esperanza y liberación. Para los católicos y cristianos de hoy, resuena en la comprensión sacramental de la salvación. La Eucaristía refleja la Pascua, un recordatorio constante del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto establece una conexión directa con el significado más profundo de la muerte y resurrección de Jesús, arraigado en la tradición de la liberación. En las dificultades diarias que enfrentamos, los temas de fe y confianza que se destacaron durante el Éxodo pueden ser nuestra guía. Cuando acudimos a Dios en momentos de duda y opresión, se abren caminos hacia nuestra redención personal. Así como los israelitas enfrentaron el miedo al cruzar el Mar Rojo, también en nuestras vidas llegamos a momentos clave, decidir confiar en la provisión y guía de Dios, o rendirnos ante la desesperación. Nuestro propio éxodo es una historia de transformación, un movimiento desde la oscuridad hacia la luz, desde la esclavitud hacia la libertad. La promesa de Dios a Israel es una verdad eterna que resuena profundamente en nuestras vidas hoy en día. Somos llamados a ser un pueblo de fe, llevando el mensaje de salvación, justicia y esperanza en un mundo quebrantado. La historia del Éxodo nos llena de valor para enfrentarnos a la tiranía, para alzar la voz por los oprimidos y vivir bajo el pacto de gracia. Nos enseña acerca de un Dios amoroso que pelea por nosotros y nos llama a avanzar hacia la plenitud de la vida, solidificando la convicción de que Él seguirá guiándonos, como lo hizo en tiempos antiguos.